bon dia a tots. I, com diu el doctor Gabriel Rosenjo, és el primer acte, si em permeteu, com a nou president de l'Associació de Metges Jubilats de l'Hospital Clínic. I van dir que amb la nova junta intentarem fer, com a mínim, el que han fet els dos antecessors, les dues juntes, i que comptem amb l'assistència i amb la col·laboració vostra. Dit això, anem a començar presentant a la ponent d'avui, que si bé la doctora Carmen Govart no necessita presentació, això segur, però jo crec que és d'educació i és de correcció unes pinzellades de la seva trajectòria en aquest hospital i en aquesta universitat. Ella va especialista en anestesiologia, resident d'anestèsia l'any 73, va passar adjunt, després a cap de secció, cap de servei al 96, directora de docència al 97, professora de la Universitat de Barcelona des del 1998 i catedràtica d'anestesiologia des del 2005, cap del Departament de Cirurgia i Especialitats Quirúrgiques de la Universitat de Barcelona des del 2006 fins al 2013, responsable del programa Erasmus del 2001 al 2013, directora del Laboratori d'Habilitats Clíniques de la Facultat de Medicina de la UB des del 1997 fins al 2020, 5 sexennis de recerca a ECA, Acadèmia Numerària de la Real Acadèmia de Medicina de Catalunya del 2015 i va acabar la seva trajectòria, va acabar no, però sí que es va jubilar de la UB de l'Hospital Clínic al setembre del 2020. Si bé, encara actualment, ella lògicament treballa com no podia ser d'altra manera, i és directora de la Càtedra de Simulació i Seguretat del Pacient de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, que és això, del campus Manresa. Dit això, ja li donem pas a la doctora, donar-li les gràcies en nom de tots, esperant que segur que tots... Moltes gràcies a tots els que porteu l'associació per pensar en mi. Estic molt contenta d'estar aquí, d'estar amb vosaltres i a vegades no puc venir els dimecres, és la veritat, perquè estic agafada, però moltes vegades miro les conferències que estan gravades i crec que és una molt bona iniciativa. Com veieu, jo he passat la vida aquí i ha sigut una vida perfecta. Però no vinc a parlar de la meva vida, sinó del que jo he vist en la meva vida aquí. L'anestèsia té 175 anys. És jove, però encara es considera, i si no que li pregunten a Monsito, un dels inventors de la medicina que més ha influït en el curs de la qualitat que ara nosaltres donem. Jo he vist una part molt important d'aquesta evolució i han passat moltes coses, segurament com en totes les vostres especialitats. Jo procuraré no avorrir-vos en totes, sinó mirar aquestes coses que jo recordo o que m'han impressionat del desenvolupament de la meva especialitat, que penso que també poden ser amenes desde el punt de vista de lo que significa una activitat mèdica en la humanitat i en el ser humà en general. Los antecedentes de la anestesia, como casi todo, son de 3000 antes de Cristo, que ya se daban soluciones de opio, de mandrágora, incluso se dormían los niños egipcios latosos con soluciones de opio por la noche. Se había congelado los miembros para poderlos amputar, es decir, se había hecho de todo, nada de ellos era suficiente para abolir el dolor o no se recuperaba. Un miembro congelado pues ya no se recuperaba de las consecuencias de la congelación. Pero la humanidad sufría un montón, pero es que sufría de dolor de dientes. Es que el dolor de muelas era algo imposible y es el nacimiento de los cirujanos. El ir por los pueblos sacando dientes, era irresistible vivir con un dolor. Ya todos lo hemos pasado, ¿no? Por lo tanto, la humanidad era una humanidad muy dolorida. Perdonad que busco esto de aquí. En el siglo, a pesar de los antecedentes, en el siglo I antes de Cristo, ya empezaban a hacerse algunos procedimientos. Después de Cristo escribió Cornelius este libro de medicina y os digo lo que dijo, lo que ha reinado en los cirujanos hasta el año 1830-40. Y es que el cirujano debía tener mano firme, no vacilar nunca, siendo tan diestra la izquierda como la derecha, vista aguda y clara, aspecto tranquilo y compasivo, ya que desea curar a quienes trata, y a la vez
no permitir que sus gritos le hagan apresurarse más de lo que requieren las circunstancias y cortar menos. Y que no debe permitir que las muestras del dolor del paciente le causen la menor influencia sobre lo que hace. Y eso era lo que durante muchísimos siglos ha podido hacerse con los pacientes. Pero la ciencia avanzaba y llega al principios del siglo XIX. En principios del siglo XIX hay un avance de la ciencia enorme, de la fisiología, etcétera, y se descubren los gases. O sea, se sabía de los sólidos y de los líquidos, pero no de los gases. Los gases era una cosa, como no se veía, no se entendía. Los científicos empiezan por ahí y entonces empiezan a inhalar algunos gases que se anestesian. Y aquellos gases que se anestesian, uno de los primeros fue el óxido nitroso, que es el gas de la risa, y que no sabéis cómo se lo pasaba en los laboratorios. Se lo pasaba todo el mundo bomba, los investigadores, que ven ahí una juerga, cuentan su fama, que pasó a las fiestas de la alta sociedad. Pero ha seguido así hasta nuestros días, porque en las discotecas y en las juergas de la gente joven siguen habiendo óxido nitroso. Suerte que es muy poco potente. No servía para anestesia, que no hubiéramos tenido epidemias de muertos por uso recreativo del óxido nitroso. Pero bueno, las ciencias avanzaban mucho en ese tiempo, la sociedad cambiaba, el dolor ya no tenía un sentido ni cristiano, ni del otro mundo, ni tenía ninguna sublimación. Hay reportes de cirujanos dolorosísimos de cómo ellos sufrían porque tenían que agredir a los pacientes quirúrgicamente en esa situación. Había uno que se llamaba Hunter que escribió que es la manifestación muda del fracaso de un cirujano. Y yo digo, muda sería para él, porque la paciente no veas lo que diría. Pero había pacientes cuando le decían que se iban a operar, se suicidaban. O sea, era una situación enormemente fatal. Pero cambiaban los valores y cambiaban los cirujanos. En esa situación ya la gente lista, sobre todo los que querían ganar mucho dinero, como estos dos dentistas, el Wells y el Morton, pensaron, oye, pues si nos anestesia en los laboratorios y nos anestesia en todas partes, pues vamos a darlo para el dolor de dientes. Y empezaron a darlo para el dolor de dientes. Se hicieron millonarios en sus consultas, aliviando el dolor de dientes, sacando dientes. Primero con óxido nitroso, que fracasaron, pero luego descubrieron que había un disolvente que se llamaba éter, que los del laboratorio no es que se lo pasaban bombas, es que se dormían auténticamente. Entonces empezaron a administrar éter como anestésico. Y ellos dos eran socios dentro del despacho de dentistas, se iban haciendo de oro, pero el primero que fue Wells, pero el Morton fue más listo. Entonces dijo, pues si sirve para los dientes, servirá para otras cosas. Entonces convenció a un cirujano Warren de poder hacerle una anestesia para un procedimiento quirúrgico que tenía cierta agresividad porque era un tumor cervical vascular, bajo anestesia en una representación pública de todas las eminencias y elefantes sagrados del momento en Massachusetts. Aceptaron, los elefantes sagrados vinieron encantados, tiene mérito. Warren ya tuvo más mérito, pero el que tuvo mérito sobre todo fue el pobre Glenn Abbott, que fue el primer paciente anestesiado que se dejó. O sea, para mí este es el método total, que esto fue un exitazo, se hizo allí en el Hospital General de Massachusetts, fue un exitazo, se administraba o bien con un paño con éter o bien con unos vaporizadores muy sencillos, y a partir de ese momento cambió la práctica de medicina. Pero cambió de tal manera que, imaginaros la comunicación en el año 1846. ¿De qué manera había de poder llegar las noticias de un sitio a otro? Pues al mes siguiente se estaba utilizando en Europa, en toda Europa se estaba utilizando la anestesia. Y 3 meses más tarde, en Nueva Zelanda y en Australia. Aquello fue pues como una revolución, una auténtica revolución. Y cambió la práctica de la medicina y la historia, se considera el invento, no solamente uno de los inventos más impactantes de la historia de la medicina, sino más impactantes para la calidad de vida de la humanidad. ¿Vale? Entonces esto fue siguiendo, y de hecho hoy en día
la cúpula de Goethe, la sala donde se ha administrado, es un sitio de peregrinaje de todo el mundo que visita Boston, en el Massachusetts, y que está activa, se hacen conferencias, etc. Y cualquiera que vaya por allí pues lo puede observar y ver. Espérate, a ver. Ya está. No, ya ha pasado, ¿no? Sí. Bueno, lo que yo os comentaba, aquello fue tremendo cómo se difundió. Y fijaros cómo se difundió, que yo os he hablado del 18 de octubre de 1846. Pues el 15 de enero de 1847, es decir, 10 años después, ya hay la primera publicación de una anestesia hecha con éter en España por Diego Argumosa Obregón, que los que conocéis de historia sabéis que fue un hombre extraordinariamente prolífico en inventos, en introducir. Era un cirujano y que hizo esta anestesia también con mucho público y que fue pues inmortalizada pues, en pinturas, etc. Pero aquello, el éter era inflamable, era muy irritante para las vías aéreas, limitaba mucho, dormía todo el mundo que estaba alrededor, estaba con un pañuelo y unos vaporizadores. Y entonces este señor Simpson, el profesor Iglesias, que era un obstetra sensible, porque los obstetras han sido siempre muy sensibles al dolor de los partos difíciles y de las parteras, este hombre empezó a decir que él no podía seguir haciendo su práctica con este dolor de las pacientes. Y entonces, y con un químico sintetizaron el cloroformo, que tenía muchos menos efectos indeseables que el éter, y empezó a administrarlo a cirugía que se necesitaba, pero también a las parteras. Y ahí vino la gran crisis social y religiosa. Pero ¿cómo podía ser que se arrancara a Dios del beneficio de los gritos profundos de una mujer pariendo cuando había dicho el Génesis que parirás con dolor? ¿Pero esto qué podía ser? Pero la Iglesia anglicana y toda la sociedad médica se puso en contra de Simpson, de tal manera que la cosa se fue complicando, llegó al Parlamento, allí hubo grandes discusiones, porque aquello era como, no sé cómo se va a llevar la eutanasia, ¿no? Cosas de aquellas que cambiaban absolutamente todo. Y entonces el pobre Simpson se defendía como podía, y una de sus frases famosas en el Parlamento fue que Dios fue el primer anestesista, porque durmió Adán para sacar una costilla. Entonces, ¿qué quería decir esto? Era este. Entonces, ahí hay una historia súper apasionante de cómo los descubrimientos son respondidos a veces, ¿no? Y es muy interesante esa parte de la historia. Pues, ¿esto me hace caso? Sí. La cosa no tenía solución. Aquello era un desastre y entonces aquí tenéis un político, mejor dicho política, ejemplo de política progresista que fue la reina Victoria. La reina Victoria andaba ya por su octavo embarazo, tenía 33 años, estaba hasta el moño de parir con dolor. Se enteró de esa revolución que había en el Parlamento y dijo, a mí, mi octavo hijo Leopoldo, me lo anestesian con cloroformo. Y entonces Snow, que era un médico de medicina preventiva, pero que fue el primero que se dedicó básicamente a la anestesia y tiene una historia de éxito médico increíble porque había hecho como unas 400 anestesias al año durante muchísimos años y solamente publicó 59 muertes en 9 años. Y entonces la reina lo llamó. Le puso cloroformo, la reina estaba encantada, lo llamó el bendito cloroformo, o la anestesia a la reina, parió a su hijo Leopoldo, en el 53, al cabo de 4 años, a Beatriz y volvió a llamar al Snow. Y entonces ordenó en Inglaterra que a las mujeres en el parto se les calmara el dolor. Orden real. Las mujeres en el parto tienen que recibir analgesia. Una política que se pone en los zapatos del pobre ciudadano, ¿sí o no? ¿Vale? Y así se empezó a terminar. Nosotros tuvimos aquí un alcalde, al Clos, ¿os acordáis, Clos? Clos era anestesista, pero también era epidemiólogo. Y él, cuando daba alguna conferencia, se ponía como ejemplo, porque Snow era epidemiólogo y anestesista también.
Sí, sí, pero escuchad, el Clos estaba sentado aquí en esta mesa en un acto de estos de empresarios y un empresario tuvo un infarto en la reunión y el Clos se levantó de la mesa, lo reanimó y lo trajeron aquí al Hospital Clínico vivo. O sea, que tampoco está mal poner una anestesista en tu vida o en el ayuntamiento. Vale, muy bien. Esto me va un poco de la lentitud. Ahora, bueno, empezaron a evolucionar las cosas. Habían vapores. Fijaros qué cosa tan maravillosa. Las mascarillas iniciales eran de terciopelo. Tenían esto de terciopelo, como veis arriba. Luego gasas que se ponían unos armatostes, etcétera, para anestesiar el éter. Aquí os traigo una botellita de éter que ya decía que intentar operar por la luz del día, porque si tenéis que poner electricidad en las salas de operaciones puede ser que tengáis un incendio con el éter. Que decía también eso. Y también decía, ¿qué antídoto tenemos? Pues hacer respiración artificial, porque no hay otro antídoto. O sea, esa era la situación del éter, que en realidad fue el padre de múltiples anestésicos inhalatorios que hoy tenemos. Y que, como siempre, en la historia de la ciencia es maravilloso, porque el siguiente anestésico que tuvimos más utilizado fue el alotano, y el alotano era un insecticida. Y cuando hicieron pruebas a ver cómo mataban a los escarabajos, vieron que unos escarabajos se morían, se recibían muchos, pero otros parecía que se morían. Creo que un ratito estaban todos espabilando. Y se empezó a investigar, precisamente por Raventós, un español, se empezó a investigar el alotano, que fue el padre de una familia de anestésicos muy seguros que salieron luego. Todo fue cambiando, evidentemente, de aquellos vaporizadores que os he dicho, a los que se utilizan en este momento y a los halogenados, son muy seguros. En este momento sabes perfectamente lo que estás administrando, no se transmite al medio ambiente, etc. Pero pasa otra cosa en los años 80. Fijaos, la anestesia en el 1846. Y Lister publica o difunde la asepsia en 1857. En 1857, Lister dice que hay que lavarse las manos. ¿No sabéis cómo se recibió eso? Inventó el lavamanos para quirúrgicos, muy noble, precioso el lavamanos. ¿No sabéis cómo se recibió eso? Fatal. ¿Qué quería decir eso? Que los obstetras y los cirujanos, que eran unos caballeros, tenían las manos sucias. Pero hasta aquí podíamos llegar. Eso fue una ofensa y fue una revolución. Menos mal que apareció Pasteur, que siguió investigando la teoría de los gérmenes y le dio la razón a Lister. Y hablaba con Monchito, me decía, la anestesia es uno de los principales inventos seguido de los antibióticos. Y tiene toda la razón. Los antibióticos nacieron de la teoría de la infección. O sea que a partir de ese momento pues habría una posibilidad en cirugía enorme. O sea, se podían hacer cirugías intracavitarias, se podían tocar vísceras, y a partir de ese momento los cirujanos dijeron esto, los pacientes anestesiados y que no se me mueren de infección, esto es jauja, aquí lo vamos a operar todo. Empezaron a hacer cirugías intraabdominales y quiero deciros, este señor, que este año el Colegio de Médicos le dedica el año al colegio, a personalidades, que es este año 2023 será María de Vilar Foncuberta. Fijaros cuándo nació. El mismo día que se inventó la anestesia, en 1846. Su madre, de cuando parió, debe decir, uy, mira, un anestesista, ¿no? Porque era tan premeditado. Entonces, este hombre trabajaba con un cirujano catalán, cardenal, en el Sagrado Corazón, que vio que podía hacer laparotomía, se podía con esta situación, y dijo, sí, pero a medida que yo me meto en campos con más agresividad, yo necesito que me controlen al paciente porque si no se me muere como moscas. Y por lo tanto, alguien tiene que dedicarse a la anestesia. Entonces cogió uno de sus ayudantes, que era María, y le dijo, tú a la anestesia. Y María fue un anestesista exitoso 100%, porque fue una persona que fue capaz de hacer 1.700 anestesias en un periodo muy corto sin absolutamente ninguna muerte. Entonces aquí empieza a haber ya
la persona que se dedica a hacer la anestesia solo, a controlar la anestesia solo, en este momento en que la cirugía empieza a avanzar. Y esta persona tenía que tener un entrenamiento. Las cosas van avanzando. Y de aquellos vaporizadores aparecen estas máquinas de anestesia. ¿Veis aquí? Pues esto, ¿veis aquí el vaporizador y un sistema para mantener la ventilación y para administrarlo? Van evolucionando las máquinas. Nosotros hemos conocido, aquí está María Ángeles Ayuso y Carmen, cómo estaban las bombonas de oxígeno y Monse dentro de los quirófanos. La cosa va evolucionando, aparecen nuevas máquinas, hasta que hemos llegado, mezclo un poco la evolución, a esto que es la máquina de anestesia actual, que es una sofisticación tremenda, donde se sabe absolutamente todo lo que se está haciendo. Y de esta máquina de anestesia, de los aparatos de anestesia, salen los ventiladores, que son elementos mucho más sencillos en cuanto a manejo y lo que hacen, que son los que aplicamos para mantener la ventilación controlada de los pacientes en las unidades de intensivos. Pero todo venía de las máquinas de anestesia, o sea que la cosa iba evolucionando. Ah, pero viene otra cosa, también en los mismos años, y es el invento de la jeringuilla. El invento de la jeringuilla fue bestial, lo que permitió el invento de la jeringuilla. Aquí tenéis cómo fue evolucionando la jeringuilla, pero no quiero pasar del invento de la jeringuilla sin deciros que Manuel Jalón, que era un inventor, ingeniero de Huesca, que inventó la fregona, también inventó la jeringuilla desechable de plástico. Hizo la fábrica más importante de jeringuillas del mundo, de Europa, no sé en China cómo estaba entonces, pero de Europa, que se la compró Becton Dickinson. O sea que las jeringuillas desechables, tales como las conocemos ahora, proceden de este señor, que era un inventor. Entonces, ¿qué pasó con la jeringuilla? Pues que la jeringuilla permitía ya huir de solo los anestésicos inhalatorios, porque permitía administrar curares que se conocía desde Colón, víctimas, muchos de ellos de las flechas envenenadas, permitía, y que se intentó la curarina, inyectar curares, con lo cual tú no tenías que hacer una anestesia profunda para poder relajar al paciente. Se administraban los relajantes musculares, se administraron los opiáceos. El primero fue heroína, luego pasó a morfina, y la primera administración la hizo un cirujano escocés a su mujer que tenía una neuralgia de trigémino, y se la inyectaba. Utilizó la jeringuilla por primera vez él, o la cocaína, que había de 1000 maneras, en pastillas, etcétera, etcétera, y también se conocía, pudo pasar a ser un anestésico local, pudo infiltrarse. Por lo tanto, la jeringuilla fue otro velor, punto. Así, porque había jeringuilla y había cocaína, es decir, porque inventaron esa cosa tan simple y porque habían estado los incas mascando cocaína y habituándonos, aparece la anestesia locorregional. Y aparece la anestesia locorregional porque Sigmund Freud, muy listo él, tenía adictos a la morfina y entonces piensa que quizás la cocaína puede hacer el cambio de esta adicción y empieza a usar cocaína. Y Kohler, que era un oftalmólogo, pues era amigo y compañero de Sigmund Freud, y estaba en su casa y alguna cosa debían con chupar y masticar, y vio que se le dormía la lengua. Y dijo, esto para mis ojos. Y entonces puso anestesia local a los ojos y fue el descubridor de la primera anestesia local. O sea que otra vez experimentaban en ellos mismos, como la historia inicial, ¿no? Y simultáneamente, en dos países, August Bier en Alemania, que es muy reconocido, pero Francisco Rusca, que era un cirujano catalán de nuestra facultad y de nuestro hospital, simultáneamente administraron cocaína en el espacio subaracnoideo y descubrieron la raquianestesia. La raquianestesia fue bestial, porque permitió avanzar la cirugía, sobre todo de abdomen inferior, perine, etcétera, de una manera brutal. Se dice que la urología fue una cirugía que avanzó muchísimo gracias a que los urólogos hacían raquianestesia con cocaína. Pero la raquianestesia tenía muchos efectos indeseables y ya pasó a ser lidocaína y 200 anestésicos locales más que se sintetizaron. Pero hay un señor español que se llama Fidel Pallés. Fidel Pallés era cirujano de guerra,
se marcha a la guerra del Rif, a la guerra del Marruecos, con Marruecos, encuentra que allí hay heridos que están sufriendo una barbaridad y él utiliza por primera vez la anestesia peridural. Y la anestesia peridural es uno de los métodos más utilizados en este momento en el mundo y yo creo que las madres del mundo mundial deberían hacerle un homenaje a este señor que no lo han hecho nunca porque ha sido la analgesia del parto con más beneficio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa entonces? Entonces pasa que la anestesia por vía intravenosa y la anestesia local es posible y la anestesia empieza a dividirse en formas diferentes. Está la inhalatoria pura, que hoy todavía se hace en niños o en alguna situación. Está la balanceada, oye, que no se nos mueran de una depresión por inhalatorio, si podemos combinar un poquito de inhalatorio, un poquito de curarina o derivados para que se relajen, un poquito de opiáceos para el dolor, pues podremos no saturar ninguna vía metabólica y ser seguros. Y aparece la balanceada, aparece la intravenosa total, aparece la loco regional y aparecen las combinadas, que es lo que hacemos ahora, combinar absolutamente todo, ¿vale? Y siempre con el mantenimiento de la vía aérea, que ha sido siempre la causa de mortalidad inicial de la anestesia. ¿Qué pasa con las guerras? Ya sabemos que las guerras son, desgraciadamente, una situación que nos pasa, pero que impulsa un montón la medicina, Y a la guerra le debemos muchas cosas. Fijaros, la más revolucionaria fue la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial resulta que hay un cirujano que es que no duerme, porque está todo el día en el frente operando y la anestesia a los pacientes con éter y cloroformo y le dice a McGill, el anestesiólogo, anestesista en el momento, oye, haz algo para que no nos durmamos todos. Y entonces inventa la intubación traqueal. Intuba la tráquea para dar directamente el aire con anestésico al pulmón y que no se contaminara. Por lo tanto, le debemos la intubación traqueal. Le debemos a la guerra de Vietnam y de Corea el transporte medicalizado, porque era guerra de guerrillas. No había frente, había que llevar donde estaban los heridos allá. Le debemos la reanimación in situ a las guerras, o sea, el traslado pero con el enfermo estabilizado. Los hospitales de frente móviles, que iban donde estaban los heridos. Los hospitales de sangre, cuyo ejemplo importante es nuestro hospital clínico, ¿os acordáis de la historia? El síndrome de distrés respiratorio del adulto, que no se llamaba así, se llamaba pulmón de Nan, ¿no? Era el síndrome de distrés respiratorio del adulto, del traumático y herido politransfundido. La oxigenoterapia, cómo eso cambiaba. La transfusión y la necesidad de áreas de recuperación posanestésica. Es decir, una vez ha pasado la agresión, si lo mandas a la sala, ahí es donde se muere. Por lo tanto, hay que mantener los enfermos hasta que toda esa situación ha revertido. De hecho, no habían salas de reanimación hasta la Segunda Guerra Mundial. No había esto. Y de hecho, tardó mucho, porque en España todo tardaba mucho. Teníamos el aislamiento de la dictadura, de la miseria de la posguerra, no nos llegaba nada. Bueno, y de hecho, aquí tenéis que la madre de la reina Sofía se murió de una depresión respiratoria, de una cirugía estética de párpado, porque la mandaron a la habitación al cuidado de un familiar médico, cuyo nombre no diré, pero no tenía ni idea. Y se durmió, no, se despistó y se murió de una tonta depresión respiratoria por una cirugía de párpados. La guerra también trajo muchas cosas. Por ejemplo, trajo a Mackintosh. Mackintosh vino 2 veces aquí, una en la guerra en el primer año, de mano del cirujano Soler, que trabajaba en el hospital. Vio el retraso que teníamos en la anestesia, que era un retraso tremendo. Y luego vino, más tarde, después de la guerra, y vino y tuvimos aquí la interacción de Mackintosh con 2 anestesistas. Uno fue María Oliveras, que fue una mujer que hizo anestesia aquí en el Hospital Clínico, y con Miguel. Miguel, que era un cirujano y que aprendió anestesia y fue el primer médico anestesiólogo en España, Miguel. Pero no, las guerras, una epidemia es una guerra, más o menos. La hemos conocido ahora con el COVID.
Pues la guerra de la epidemia de la poliomielitis fue horrorosa, ya que conoce la historia sabe cómo afectó a todo. Y en los países nórdicos afectó una barbaridad. Y en Copenhague fue tremendo, se morían los niños como moscas. La única solución que había en la fase aguda es mantener la respiración con el pulmón de acero, que era un mantenimiento de la respiración con presión negativa. Aplicaban presión negativa del tórax, lo expandían, entraba el aire, relajaban. Esto, claro, se saturaba, ¿no? Y inventaron este señor, el Ibsen, que era un anestesiólogo de allá de Copenhague, que venía de formarse en Massachusetts, investigó ponerlos a todos juntos, ¿no? Primero, poner todos los pulmones de acero juntos, para poder atender con personal especializado a los pacientes. Y luego inventó la ventilación a presión positiva. Cogió a esta niña, que también es como el pobre paciente aquel, sus padres dieron permiso, le hizo una tracostomía, le puso una cánula de tracostomía y le insuflaba aire a presión negativa directamente en los pulmones. Fue el principio de la ventilación a presión positiva. Y cogió y hizo una cosa que se parece mucho a cómo hemos respondido los sanitarios en esta epidemia. Cogió todo el mundo del hospital, incluidos los camilleros, todos los estudiantes de medicina de Copenhague y todos los estudiantes de enfermería de Copenhague, y los puso a ventilar con bolsas de bambú a los pacientes por turnos. Tenía ahí una regulación por turnos y salvó un montón de vidas. Y ese fue el inicio, los ponía todos juntos y fue el inicio de las unidades de cuidados intensivos. La reanimación avanzaba. Los anestesiólogos siguieron con la reanimación cardiopulmonar, este es Peter Safar, y una señora muy importante, anestesióloga, Virginia Apgar. Para mí esto también es una verdad. Es Virginia Apgar, la señora que quería ser cirujana, que la vetaron en todos los servicios de cirugía de su estado, los jefes. Dijeron que a qué tenía que venir una señora cirujana. Así que la pobre se tuvo que hacer anestesista. Y como anestesista o anestesióloga inventó la reanimación del niño recién nacido y el Apgar, al cual le debemos muchas vidas la humanidad. De hecho, fue la primera mujer médico que tuvo un sello en Estados Unidos. No sé si eso es un mérito, pero bueno. Pero la guerra sigue dando más. Este señor, que es John Bonica, que es el padre de las unidades de dolor, que era un luchador, debía también haber pasado muchos dolores de los golpes, no sé, era un luchador, pues John Bonica también lo destinaron a un hospital que tenía que recibir heridos de guerra, y entonces eso tenía que solucionarse. Inventó los procedimientos para aliviar el dolor residual de los heridos de guerra y hizo la primera unidad de cuidados de unidad del dolor del mundo. Pues el padre de la unidad del dolor. Pero aquí pasaba una cosa, que los pacientes se morían de la anestesia. Y había que saber por qué se moría. Y anestesia ha sido el pilar de lo que conocemos ahora como la seguridad del paciente. Toda la cultura de la seguridad del paciente nace de este primer estudio del 54, donde se estudian todas las muertes asociadas a la anestesia. Este hombre, Betcher, fue capaz de coger información de muchos anestesiólogos americanos y europeos y hizo esta revisión. Y en el 78 hubo otro, que el Cooper, que dijo qué cosas había que hacer, qué factores humanos había detrás de las muertes. Y entonces, a partir de ahí, empieza la seguridad del paciente y anestesia. Bueno, aquí veis todo cómo está, porque luego sí que se publicó el errar es humano, hubo esto, pero todo el mundo lo ha reconocido esto a la anestesia, este inicio de la anestesia. Los años 80 fueron la revolución de la seguridad. Y podía ser primero porque había una aceleración del programa espacial, las computadoras pudieron ser ya personales y podíamos acceder a ellos, procedimientos tecnológicos tremendos en la cirugía y el equipamiento y los fármacos. Y había, claro, con esa situación tan estupenda, ¿por qué no teníamos que anestesiar abuelitos o gente de mucho riesgo? Y aparece la cirugía en pacientes de mucho riesgo, en anestesia. Como aumentan el riesgo, aumentan las muertes. Como está en fase de revolución en América, la parte médico-legal, empiezan las demandas médico-legales y les ponen
a los anestesiólogos unas pólizas que no podían pagar. Y los anestesiólogos dicen, bueno, y aparece, además, fijaros, el primer reality. Aparece un programa en la televisión que se considera el primer reality en América, que se llama El sueño profundo, 6.000 morirán o sufrirán daños cerebrales. Y les dice, cuando empieza, es impresionante, cuando empieza el esto, es con entrevistas de gente que ha sido anestesiado, se ha quedado con lesiones. Dice, si usted va a ser anestesiado, va a iniciar un viaje largo y no debe hacerlo, si puede evitarlo. Como sea, la anestesia general es segura la mayor parte del tiempo, pero existen peligros por errores humanos, descuidos y la falta de crítica de los anestesiólogos. Este año, 6.000 pacientes morirán en Estados Unidos o sufrirán daño cerebral. Imaginaros qué revolución hubo allí. Entonces, como estábamos ya metidos en la seguridad, los anestesiólogos dijeron, esto lo cojo yo por mi cuenta. Y se unieron y empezaron a hacer estándares y a aplicar esto para que la seguridad del paciente aumentara. Y sí que aumentó. Pero a la vez, la aeronáutica también había avanzado y la aeronáutica basaba su seguridad en la simulación. Y por lo tanto, estos dos señores, el Jeffrey Cooper y el David Dava, que además era piloto de guerra, dijeron, oye, ¿por qué no trasladamos lo de la aviación y la seguridad al terreno clínico y a las urgencias? Por lo tanto, muertes de anestesia, seguridad y simulación salen de la misma masa, de la inseguridad que daba la anestesia. Bueno, y este era el hospital clínico, ¿no? Era el hospital clínico, esto eran los quirófanos del hospital clínico, antes del año 71, bueno, por ahí cada centro, cada ala era una cátedra, un quirófano, un pequeñito servicio, ¿no? Pequeñito servicio, el doctor Asenjo lo debe recordar muy bien, y luego pues tenían una estructura determinada. El doctor Iglesias también debe haber conocido este tipo. Y esto era el hospital. Esto es una foto de 1928. Aquí había figuras en anestesia que fueron luego pesos pesadísimos, jefe de Vallebrón, jefe de Belviche, estaba el padre del doctor Bruguera. Aquí, o sea, habían unos pesos pesados y eso era difícil, porque habían aquí figuras de gran calibre médico de todas las especialidades de cirugía y entonces, pero esto se iba quedando anticuado. Había que reformarlo de alguna manera. ¿Te parecen estos cuatro señores, no? Los cuatro señores, aquí tenemos uno sentado, el doctor Asenjo, que lo traen a revolucionar, ¿no? De revolucionario. Y estas tres personas de gran influencia en el hospital que apoyan el cambio. Entonces el cambio se produce en el año 71, en el año 72. Entonces se produce ese cambio y se organizan los servicios. Este año cumplimos todos 50 años prácticamente. Se organizan los servicios, entonces de todas aquellas figuras de enorme peso que había, le dan la plaza a un anestesiólogo que estaba en obstetricia, el doctor Planella, que era muy joven. Quizá fue un acierto porque cambió muchísimas cosas. Le dieron la plaza y pusieron al servicio de anestesia en la subdivisión de servicios comunes. A ver, la anestesia era desconocida, siempre ha ido poniéndola en sitios raros. Lo de servicios comunes, no sé qué le dio a entender al hospital, porque el hospital tampoco estaba organizado. Esto de los servicios centrales era como una revolución enorme. Servicios comunes se quiere decir que es mío también. Y si lo ponen en dietética, es que deben saber de dietética, pues nada, los llamamos por la noche, toda la noche a poner sondas nasogástricas. Esta fue, yo creo que la razón por la que, porque la enfermería de entonces, no es la enfermería de ahora tenemos, a la enfermería de entonces, que no sé, en las salas yo no sé aquello cómo podía sobrevivir, ¿no? Por lo tanto, este fue el principio y yo me incorporo en el año 73, vengo aquí a esta casa en el año 73. Aquí había cierta formación de anestesiólogos porque estaba en la escuela profesional de anestesiología. Pero y con la influencia del doctor Asenjo, se inventa lo de empezar aquí los residentes. Se inventa lo de empezar aquí los residentes. En el año 72 ya entran los primeros, Carmen Fernández y así. Y en el año 73 ponen pruebas de acceso de los residentes. Y entonces yo me presento
pues necesitaba dinero, me había casado muy joven y me dice alguien, hay unas plazas de residente que pagan, y diga, pagan, pues yo voy a ir. Me presento, eso, y entonces, claro, me dieron una plaza y yo digo, pero aquí debe haber tanta. Que te paguen para no saber hacer nada. Aquí pasa algo. No, no, no. Como había muchos compañeros que ya hacían anestesias y cosas por ahí con la que digo, aquí me echan porque aquí hay un sueldo. Aquí no me echa nadie. Me entrevisto a otro planella y me pregunta, ¿tú has hecho anestesia? Claro que sí. ¿Qué crees que aquí me van a echar? Con un sueldo que hay, pues aquí no me echan. Así es como yo empecé anestesia y entendí lo que eran los residentes de anestesia. Empezó la gran revolución de la formación. Pues yo no me recuerdo que en el año 71-72, no sé si hubieran 199 plazas de residentes, una barbaridad. Se abrió aquí la formación. Y esto ya cambió mucho las cosas desde el punto de vista de la calidad. Pero yo cuando llegué, esta era una anestesia tipo. A los pacientes los veías cuando llegaban al quirófano, no nada más que te preocupabas del ayuno, que eso ya se sabía el riesgo que tenía del vómito, quizá les dabas una pastillita de Valium, ¿no?, por la noche, se hacía la inducción con tiopental, porque fueron de los primeros fármacos que aparecieron, mantenías con alotane, incluso con lidocaína, que era un anestésico local en perfusión, dabas meperidina como mórfico más potente, la dolantina, hacías horas que podían ser 5 horas, yo me acuerdo en el quirófano de Gine, 5 o 6 horas de mantener la mascarilla en el paciente y asistir la ventilación. Despertaban, era estupendo, porque como despertaban con tantísimo dolor, pues de alguna manera los tenías espabilados y no se morían de depresión respiratoria postoperatoria, pero a base de estar todo el mundo con muchísimo dolor. Monitorizábamos la observación clínica, entonces dependía mucho del ojo clínico, del criterio del anestesiólogo y un esfingomanómetro. Y el 80% de los partos que se hacían en España eran por el método Bedoya. Bedoya les colocaba, que era un ginecólogo sevillano, les colocaba un gotero con tiopental, lo que durase el parto, unas depresiones respiratorias fetales y tal. Y aquí la obstetricia dijo, no, Bedoya no. Entonces, con Planella, que era un buen anestesiólogo obstétrico, empezó la inhalatoria y empezó la anestesia también epidural. Desde que yo llegué, la mortalidad anestésica ha variado muchísimo. Fijaros, en el año 50 habían 3,7 por cada 10.000, 3,7 muertes por cada 10.000 anestesias. Muertes, muertes y enterradas. Ya no hablemos de lesiones que no están registradas. En los 80, una de cada 10.000. En los años 2000 tenemos una de cada 300.000 anestesias, una muerte. Y otra cosa que ha cambiado es el despertar intraoperatorio, que también era un problema, que también ha bajado. Se ha convertido en uno de los procedimientos más seguros. En España, el 12% de la población, de todos los que estamos aquí, el 12% recibe una anestesia al año y una persona de nuestro entorno se anestesia un promedio de 3 veces en su vida. Por lo tanto, es un procedimiento que ahora se considera muy seguro con muy baja mortalidad. Claro, todo ha evolucionado. Yo tengo pocas fotos mías de este tiempo, porque no se hacían fotos entonces. Y no he querido sacar más porque ¿sabéis qué pasa? Estamos en la cena de Navidades bebiendo alcohol y fumando en las salas de parto, en los sitios. Porque entonces era así. Y yo digo, esta no la saco. O sea, ya sé que era así, pero no me da la gana de sacarlo. Porque todas las fotos que tenemos eran de esas situaciones. Eso era lo podéis recordar tranquilamente, ¿no? Pero sí que tengo estas fotos que salen en el libro de anestesia que me hacen mucha gracia, que es en el quirófano precisamente del profesor Iglesias, que estamos aquí, bueno, esto era un quirófano de entonces, esto es un quirófano de ahora. Esto es en lo que nosotros nos movemos en este momento los anestesiólogos. Como os decía, en obstetricia dijeron, no, nada de todo Bedoya. Y empezamos a hacer la peridural. Yo estuve con una beca en Inglaterra y la peridural la venía de América y empezó allí la analgesia peridural. Esta también soy yo haciendo analgesia peridural en una sala de partos que ya veis cómo son y este es el tipo que podemos tener ahora. O sea que las cosas han cambiado mucho. Y en el 77 damos un salto académico. Viene el profesor Malda, catedrático de anestesiología y reanimación, para sacarse del medio del hospital una plaza de catedrático de cirugía por la universidad. No es que nos reconocieran, no.
dijeron, otro de cirugía, no, Firulais se jubila, pues que venga Nalda. Entonces vino Nalda como catedrático de anestesia para sacarse del medio la cátedra. O sea, que pensáis que estoy muy contenta, pero sé lo que había detrás de cada cosa, ¿no? Entonces vino y fue cap de departamento, o sea, entonces hacían cap de departamento. Eso fue una crisis enorme porque Planella se había hecho el servicio, cap de servicio, uno de departamento encima, que yo fue un infierno, doctor Asenjo. Lo pasamos mal, pero realmente hizo del servicio un servicio libre en todos los aspectos. Empezaron a haber profesores, a hacer doctorado, producción científica, etc. Y fue un salto. ¿Pero qué hizo que bajara tanto la mortalidad? Pues toda aquella empresa de seguridad que se basó mucho en la monitorización, en saber qué le pasaba al paciente. A llegar monitores, lo que yo llamo la monitorización por alusión. Teníamos que parecía el resto de mercería del Corte Inglés. Venga, baratos. Afortunadamente, en este momento están todas las monitorizaciones que tenemos integradas. Y como os decía, esto es un quirófano de cirugía de riesgo de los de ahora. Claro, hay que mirar muchas cosas para que todo funcione bien. Esta monitorización empezó por el pulso oxímetro, que bajó una barbaridad la mortalidad y se amplió a toda la atención. Empezó por la monitorización respiratoria, teníamos gasometrías directas en quirófano, entendíamos lo que pasaba en los pulmones del paciente a través del análisis de la espirometría, utilizábamos la camdografía para saber si el paciente estaba demasiado deprimido, utilizábamos la ecografía transesofágica para ver cómo estaba el corazón en algunas cirugías, la profundidad anestésica con una derivación que hay del electrocardiograma, potenciales evocados en neurocirugía y en cirugía de médula espinal y la monitorización muscular. En el año 1866 la Sociedad Americana dice que el que haga una anestesia sin esta monitorización puede ser demandado. Por lo tanto, aparecen los criterios de mínimo de anestesia, de mínimo de monitorización. Y esto fue lo que hizo que bajara. Y de hecho, en este momento, la anestesia tiene un 99,99966% de productos acabados, son estudios industriales, exentos de defectos. Es como si fabricáramos algo y ese es el porcentaje de que no va a tener ningún problema. Con lo cual se ha convertido en un esto muy seguro. Pero claro, ¿qué pasa? La anestesia es muy segura. Posoperatorio inmediato muy seguro. ¿Dónde se mueren los enfermos que están ahora tan mayores? En los primeros 30 días después. Entonces ahí se ve que las muertes que tenemos perioperatorias se producen cuando se deja de vigilar al paciente. Por lo tanto, de ahí nacen los últimos movimientos que son el movimiento de prehabilitación y monitorización, la prehabilitación prequirúrgica y monitorización centralizada en las salas, y es una combinación de todo el equipo, cirujanos, enfermeras, anestesiólogos, con un montón de estrategias diferentes que están todas basadas en la evidencia y que disminuyen las complicaciones. Para terminar, os quiero decir, he cogido esta vinculito, que dice, ¿dónde vas, anestesiólogo? ¿No? ¿Cómo vas, anestesiólogo? ¿Qué es ahora un anestesiólogo? Pues un anestesiólogo es un médico de proceso que va desde el preoperatorio con un montón de medidas que están demostradas que disminuyen la mortalidad, con el periodo operatorio, que era lo que inicialmente había sido solo la anestesia, con el tratamiento del dolor y con el cuidado posoperatorio. Y en este momento en este hospital hay un proyecto de monitorización en las salas de pacientes de riesgo. Para deciros de toda esta historia, os voy a decir un modelo, un típico servicio de anestesia. Pero ahí ya empezó a venir la anestesia fuera de quirófano, una demanda que aumentaba de manera incontrolable. Aquí hemos sufrido en este servicio de anestesia, somos los iniciadores del SEM, del Servicio de Emergencias Médicos, porque teníamos al doctor Mañalí, se puso de acuerdo con la Generalitat y sin seguro, sin formación y sin nada, los puso con los bomberos de Sabadell a hacer guardias en Cataluña para traslados secundarios. Y a partir de ahí se creó el SEM.
o demandas por todo el hospital, y de tal manera que ahora, para deciros que es un servicio de anestesia, por ejemplo, como el nuestro, de unos 90 anestesiólogos, fijaros, en anestesia quirúrgica electiva solo hay 35. El resto están pues, en urgencias, la unidad del dolor crónico, salas de despertar, en la unidad de reanimación UCI, salas de partos, cirugía mayor ambulatoria, consulta preanestésica, prehabilitación, endoscopia digestiva, radiología intervencionista, endoscopia respiratoria, hemodinámica, urodinámica, interconsultas de dolor agudo y un batallón que sale de guardia cada día. Aparte de los trasplantes y de todo. Entonces, esto ha sido un poco desde Morton en el 1846 con un pañuelito a lo que en este momento somos. Muchas gracias. Moltes gràcies. Un dia més hem fet un viatge per la història. Avui ha tocat doncs, l'anestesiologia, més de la mà de la doctora Gomar, que amb la seva professionalitat i la seva gràcia doncs, ens ha conduït per tot aquest viatge. Suposo que, no sé, algun comentari, alguna pregunta o alguna experiència d'acord amb el que ha explicat. És el tot vostre. Yo querría agradecer a Carmen la conferencia, porque lo has hecho con una gracia tremenda y con un rigor importante. Y también quería agradecerte todo lo mucho que has hecho por el hospital, porque ha sido, en realidad, aunque hayan figurado otros, el que movía la anestesia eras tú. Bueno, pero usted me costó de roer, ¿eh? Voy a contar una anécdota. Pero luego cuento de otra, ¿eh? Cuando era el doctor Asenjo, de Supremo, de todo, porque nosotros teníamos muchos problemas, porque además había una demanda que no paraba, y los trasplantes y todo, y él se metía ahí a organizarnos, estábamos como protestones. Entonces llegabas a su despacho, tú llevabas 3 días ensayando el discurso que ibas a decir al doctor Asenjo, ¿no? Entonces tú ibas allá, entonces el doctor Asenjo tenía un cacharrito en su mesa. Y tú nada más que llegabas allá, te inducía a comerte un subus. Ese abucheo, doctor Asenjo. Y entonces tú te encontrabas con un discurso preparado, con los dientes pegados. Había acabado contigo. Y tenía muchas de estas cosas. Él ahora igual ni se acuerda ni las reconoce, pero sí. Sí, fue duro de roer, doctor Asenjo. Hombre, para mí resultaba los follones que ordenaba, y para mí, en aquella mentalidad de entonces, tan antiguo, era, si hay 19 mesas de quirófano, ¿cómo, y tienen 22 de plantilla, cómo le faltan anestesistas? Porque usted no sabía lo que era la anestesia. Claro. Y entonces te pregunto, Y María. no nos dejaba explicar porque usted sabía mucho de hospitales. Sí, claro. Pero no nos dejaba explicar a nadie cómo íbamos evolucionando, porque el que más sabía era usted. Vaya. Ahí nos va a pasar. No, pero que fue un periodo muy constructivo. Bueno, pues entonces te pregunto. Vamos, te explico una pregunta que tú has hecho. Primero, mi agradecimiento por lo que te he dicho. Segundo, porque he sido cliente de anestesiología del clínico durante 2 veces y largo, y he salido perfecto, por tanto, muchas gracias. Y te explico por qué iba a servicios comunes, tú que lo has hecho muy gracias a la anestesia. Teníamos que quitarlo para que no fuera como era. La anestesia, el anestesista del profesor Pulas. Así era. El padre del Miguel Bruera era el anestesista del profesor, no del clínico, era del profesor. Entonces no ibas a pasar al anestesista del profesor González Merlo, que para ella era un poco así como muy bien has dicho. Sabía que no podías hacer servicios porque se enfadaban los catedráticos que se los quitaban. Entonces nos inventamos la subdivisión. La subdivisión englobaba las clínicas y ya dentro de las clínicas podías meter los servicios. Por tanto, inventamos servicios comunes en los cuales estaba la farmacia, la anestesia, todo aquello que no era muy clínico. Esta
No, sí, es la razón histórica y yo lo procuro contar con gracia, pero era donde nos tocó y probablemente nos defendió de la injerencia Y de después he muchos. sugerido a Miguel Bruguera que investigue a ver el Leopoldo, no sé si fue rey o no, el hijo de la reina Victoria, que fue el primero que nació Con cloroformo. anestesiado. A ver si salió. Era el octavo, no podía ser rey. Sí. El octavo, pero los casaron por ahí, por todas partes. Sea lo que sea, si no era tonto, si salió bien. Sí, salió bien. Si no, la reina Victoria lo hubiera arrinconado. La reina Victoria no aceptaba nada malo. Y después la pregunta. He leído que el sindicato médico de anestesistas de Cádiz, me parece, ha hecho un estudio en el que van a sobrar anestesistas, no sé cuánto. Yo creo que no, porque la necesidad de médicos no es tanto por la nueva tecnología, sino por la especialización. Sí, pero ahí hay un problema, doctora Senjo, que fue la falta de implantación, y usted lo sabe, de la LOPS, de la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias. Porque la LOPS iba destinada a que hubieran los equipos de atención al paciente en áreas o especialidades, médicos y enfermeras. De tal manera que tú cada día, según lo que tuvieras, podrías delegar en gente, enfermeras de confianza y entrenadas las cosas. Eso nunca fue así. La enfermería quedó bajo la dirección de enfermería, los médicos bajo los médicos. Tú formas una enfermera y a los 2 días te la han mandado al dispensario. Tú no puedes controlar un servicio de anestesia que te puede venir, o sea, para un dedo pequeño del pie te puede venir el abuelo más carracuco y más cascado del mundo, que se te muere, y no puedes regular eso de cada día sin que te den una libertad sobre un equipo. Y entonces, en este momento, no estamos de acuerdo los anestesiólogos de que tenga que haber para todas las cosas un anestesiólogo como tal, pero estamos de acuerdo que tiene que haber equipos, porque eso ha sido un éxito en endoscopia digestiva, ha sido un modelo de éxito rotundo, lo está haciendo en radiología, porque claro, cuando la gente que no son cirujanos han visto la cantidad de cosas, cómo pueden avanzar en sus técnicas con el enfermo dormido, es como un proceso parecido al de cirugía. Esos procedimientos son infinitos. Entonces, infinito, pues hay procedimientos que no necesitan, que tú tienes que poner las bases y delegarlo a una persona que tú garantizas que está controlada. El modelo de endoscopias digestivas de nuestro hospital lo copian en todas partes. Son 2 anestesiólogos y 5 o 6 enfermeras conectados por pinganillos. La enfermera que sabe lo que hace, cuando ve cualquier cosa llama. O sea, que esto, la radiología también está así. Ahora el hospital ha reconocido una capacitación de enfermeras de algunas áreas y ha reconocido algunas de áreas de anestesia, pero el problema de la medicina, en mi opinión, del personal de este país es la desconfianza que tienen en la capacidad del personal en autoorganizarse y la injerencia siempre en organizar y en mantener la autoridad. Los servicios tienen que tener unos objetivos y tienen que tener autonomía para organizarlo con lo que se requiere en el momento de cada momento con soluciones. Y eso es un error. Y así es muy difícil que usted calcule lo que necesita de médicos en el futuro, porque lo que no se puede hacer todo hoy en día es con un médico. O sea, que no van a sobrar. Usted tiene mucha confianza en la estabilidad del MIR y todas estas cosas. ¿Usted tiene confianza en la estabilidad de la política sanitaria del país? O sea, que no se Pero es que pueden decir 35 y ahora el año que viene convocan menos, y luego faltan y luego no sé qué, y luego se los traen a América Latina. ¿Sí? Y nosotros los mandamos a Alemania, que cobran más. Es el estudio del sindicato médico de anestesistas de otro conflicto. Mira, aquí ha habido varias cosas. Varias cosas que, bueno, no van a pegar, pero la otra cosa es la privada y la pública. La anestesiología privada es muy diferente a la pública. La anestesiología privada, por ejemplo, le voy a decir defectos nuestros, tenemos muchas cualidades. Un anestesiólogo privado es capaz de la privada llevar 2 quirófanos o 3, una enfermera,
y en el hospital decir que es que no se le pone ni medio miligramo de midazolam a un paciente sin un anestesiólogo presente. ¿Vale? El dinero, muy mala cosa. Dinero, muy mala cosa. Y entonces yo en estas cosas, primero sindicatos de especialidades. Yo ya sabes que te manda un artículo recién publicado que digo... Que me tiene muy informada. No, jo només volia dir i recordar, no sé com han caigut els audífons. Lo tiene delante. Vale, no hi ha problema. No, que quan jo vaig entrar aquí d'intern per oposició, que devia ser a finals dels 50, a les dones que parien, recent entrat, escolta, em donaven una mascareta d'aquesta i et deien, mira, això és èter. Ah, molt bé. Posa-li la dona aquí i li tires unes gotes. Quan li tiraves unes gotes? Ni idea, saps? Escolta, no sé com no se'n va morir. Bueno, això d'entrada, total, a finals dels 50. La segona cosa que has comentat, que me n'ha recordat molt, és la problemàtica de les dones de parir amb dolor. Bueno, és que vosaltres no heu viscut, però és que hi va haver un fenomen impressionant. Fins i tot el Sant Pare hi va entrar amb això. Perquè hi havia molta gent aquí que deia que carai, que això és veritat, tu. Que la Bíblia diu que la dona li parir amb dolor, perquè què hem de fer amb els anestesistes? Això no pot ser. Per tant, hi va costar entrar. Hi havia molta gent que era molt catòlica i que deia, no, però esclar, si el Vaticà diu, bueno, esclar. Muy católica, muy protestante también, muy religiosa. Pero fíjese usted que para las donas sí que rezaba una parte del Génesis, pero para los hombres lo anestesiaron para una costillita. Claro, es que es todo así, Ahí la Virginia, que lo vio sufrir muchísimo en su vida profesional, porque claro, eso que te vayan vetando en todas partes donde va valiendo. Nunca era una mujer, pues nunca se metió en ningún movimiento feminista, aunque la quisieron utilizar. Y tiene una frase que dice, la mujer está liberada de todo desde el primer momento que sale del útero de su madre. ¿Qué es esto de ponerle cortapisas por cosas sociales? O sea, que yo creo que si hubieran parido los hombres, que sé yo, creo que fue un retraso de ustedes, tenían que haber puesto hombres a parir y la cosa hubiera sido mucho mejor para las mujeres. El primero y segundo hijo, el tercero ya no, porque no tendría los varones. Pero escuche, a pesar de todos los intentos de poner servicios, de los servicios centrales que se hizo en el hospital, ¿cuántos años no se llamó el quirófano de Piulas después de muerto? El quirófano de Iglesias toda la vida, eso es el quirófano de Iglesias, el quirófano de Merlo, el quirófano de Arandes, el quirófano de Gilbernet. Mantuvieron, eso se arrastró durante mucho tiempo aparecido en las obras centrales. Sí, és veritat. Sí. Molt bé. Una propia història. Sí. Jo vaig estudiar medicina aquí als anys 60. Hi havia una càtedra de ginecologia, no anestesiava les dones, i deia, precisament per això de la Bíblia, les dones han de parir amb dolor. Però això no era catolicisme, això era pur franquisme, feixisme, misogínia, com vulguis dir-ne. No, todo era social. Suposo que tots sabeu qui era aquesta càtedra, qui era el que explicava aquesta càtedra. Bueno, pero que habían en todas las casas, ¿sí? ¿Eh? En esta casa había este y en otras casas habían otros. Bueno, Sí, habían otros. Aquest el vaig conèixer. Y las suegras también han pretendido siempre que las nueras paran con dolor, porque ya parieron. Las suegras están aquí. Hay mucha cosa, ¿no? Es mucho ámbito el que tenemos en eso. Bueno, no quiero entrar en el discurso feminista, pero soy muy chapacita. Pues muchas gracias a todos.